minutos y con 30 segundos. Vamos a la línea telefónica. Hemos hecho contacto con Tatiana Cloutier, vocera de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ha hecho el favor de aceptar la llamada para platicar con ella. Tatiana, muy buenos días, me da gusto saludarte. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, afortunadamente. Tatiana, primero quiero comentarte el respeto y la admiración que siento por tu padre, el Maquío, que en su campaña política estuvo por acá y que independientemente del partido al que haya pertenecido, lo reconozco por su lucha a favor de la democracia, del respeto al voto, por ser punta de lanza junto con el ingeniero Cárdenas en esa guerra por romper la hegemonía de un partido político que ganaba como sea. Después de esto, pues vamos a platicar si no tienes inconveniente. Mira, claro que sí. es complicado, te pregunto, responder las preguntas de los comunicadores relacionados con Andrés Manuel. He visto que te han preguntado de todos los colores, de todos los sabores y de todos los tamaños. ¿Es muy complicado hacer esto? No, ellos preguntan y yo respondo lo que puedo responder. No son preguntas que hay que preguntarle a Andrés Manuel, pues yo los redirecciono a que le pregunten a Andrés Manuel. Hablando en redes un video en el que Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, miembro de la Dirección Nacional de Morena, habla de la integración de México con la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y eso da pie a que mucha gente utilice el argumento que cuando llegue Andrés Manuel seremos otra Venezuela y por supuesto eso también provoca miedo en la población. ¿Cómo se defiende ese punto, Tatiana? Primero es un video de mucho tiempo atrás. Héctor Díaz Polanco evidentemente pertenece a la Comisión de Honor y Justicia. Sin embargo, si vemos el libro de Martí Batres sobre los principios propios de Morena, se ve y se observa directamente, está escrito como tal, que Morena es un partido político en el de cual pertenecen o participan en él libres pensadores y que hay diferentes corrientes y lo que los aglutina al final del día son 5 puntos. Uno de ellos que tiene que ver el compromiso por abatir la corrupción y utilizar la corrupción como un detonante para poder tener más recursos para que el país crezca más allá del 2%, que es algo en lo que no ha crecido 2.5 a lo largo y a lo ancho o de manera equitativa. Otro de los puntos tiene que ver con el respeto a las libertades individuales y colectivas y que aquí sería como un punto inclusive que mata de entrada el argumento o el comentario propio del señor, y el promover la justicia social como un mecanismo para generar o acabar con estas desigualdades propias en el país. Y está muy claramente puesto esto en los principios propios de Morena. Por otro lado, el partido aprobó el plan con el que gobernaría, lo aprobaron el 20 de noviembre en una asamblea pública y aquí no viene nada de este tipo de situaciones. Andrés Manuel ya nombró al gabinete con el que gobernará en caso de que el voto nos favorezca y en ese sentido queda claro pues cuáles son las cosas que sí están y cuáles son las que no. Son parte, esta persona es parte del ala radical de Morena que puede meter algún ruido a la campaña de Andrés Manuel y a la posibilidad de su gobierno. Yo no lo quiero juzgar ni ponerlo en una cosa de esas, que eso lo defina cada quien, lo ponga a cada quien en el cajón que lo quiera etiquetar, cosa que a mí no me corresponde y tampoco soy miembro yo de Morena, entonces menos tengo autorización yo para andar etiquetando personas. Y sí, repito, y creo que lo dejé muy claro al contestar, los principios propios de Morena, la libertad que se tiene de pensamiento, y dicen es un partido con libre pensadores, y en ese sentido queda más que ni claro quiénes caben en Morena y cuáles son los objetivos que se persiguen, que los planteé ya de alguna manera hace unos minutos. Tatiana, aunque los adversarios de Andrés Manuel ya no utilizan como eslogan la frase de un peligro para México, que su mismo creador solo ha descalificado,
tus mismos adversarios y simpatizantes han incrementado sus ataques hacia el tabasqueño para infundir miedo en la población, y esto ha hecho que se hable de que el dólar se irá por las nubes, que ya no están invirtiendo los extranjeros en nuestro país, que regresaremos a aquellos tiempos de inflación de 2 dígitos, que con la política económica que propone nadie querrá venir a invertir, incluso se irán de nuestro país con sus inversiones, que está loco. Esto parece que no ha inhibido mucho la intención del voto, pero sí ha causado nerviosismo en los empresarios. Incluso tenemos, pues ya Carlos Slim fue el primero que se manifestó con aquello del aeropuerto, antier fue Larrea, ahora es Balleres, Alberto Balleres. ¿Qué dices a todos los nerviosos? Primero, cuando hablas de los empresarios, haces una generalización que no es. Los empresarios incluiría a cada uno de los que existen en este país, y creo que eso es mentira. Yo te puedo decir, Alfonso Romo acaba de estar en Guadalajara con un grupo de empresarios que opinan. Yo acabo de estar el día de ayer con un ex embajador de Estados Unidos y un grupo de inversionistas de promoción de inversión extranjera que dicen exactamente lo contrario. ¿A dónde voy con esto? Las generalizaciones no funcionan. Y si las generalizaciones no funcionan, mucho menos voy a aceptar que me digan que los empresarios. Hay algunos empresarios con nombre y apellido, algunos de ellos los mencionaste tú, y no necesariamente en el esquema de una generalización que están diciendo están contra AMLO o no. Vamos viendo, hay 2 o 3 que han sacado o han invitado a promover el voto por otras opciones electorales, otros han dicho simplemente que invitan a que se racionalice el voto, y voy al tema de las inversiones. La propia pregunta y como me la pones, inclusive el hecho de que estos empresarios de los que estás hablando digan eso, pudiera yo pensar que no confían en el Banco de México. Este país tiene una separación de poderes, tiene la autonomía lograda en el Banco de México, y que me remontaría yo, inclusive a Cloutier, me remontaría a los años 88, 91, cuando una de las grandes luchas que da Maquio es por la autonomía del Banco de México. El Banco de México es autónomo con todo lo que eso implica, en lo cual sí tenemos una inflación baja. La inflación no tendría por qué estarse desatando porque el Banco de México para eso está. Lo que estamos buscando de la mano, inclusive del propio Coparmex y del propio CCE, es mejoría de los salarios en este país para poder que el poder adquisitivo sea más poderoso. Y si me voy al tema de las no inversiones y del dólar, el dólar con Enrique Peña Nieto pasó de 12 a 18. Si sacamos números estaríamos hablando de qué porcentaje de devaluación tuvo el peso. No estaba Andrés Manuel gobernando, se llama Enrique Peña Nieto, se llama PRI, y se llama inclusive que el propio José Antonio Meade estuvo tanto en la Secretaría de Hacienda como de Relaciones Exteriores. Igual forma, el tema del dólar tiene que ver ahorita con factores de otra índole. Tenemos el tema de la no aprobación del Tratado de Libre Comercio, tenemos una elección y un presidente en Estados Unidos que ha jugado o ha utilizado un mecanismo de no aprobación del TLC para continuar en campaña o para poder jalar un voto que él requiere para poder ser reelecto, y tenemos también un fortalecimiento del dólar a nivel internacional que no tiene nada que ver con el factor México. Ayer, que comía yo con esta gente de los Estados Unidos, decían que ellos, como promotores de la inversión en el extranjero y en Estados Unidos primordialmente, sentían mucha confianza de lo que estaba pasando aquí porque conocieron a Andrés Manuel cuando gobernó la Ciudad de México, porque les ha tocado ver cómo lo hizo de la mano de la inversión privada y cómo la ciudad tuvo una estabilidad enorme y no tienen ningún miedo. Entonces, vamos poniendo las cosas en perspectiva. Hay algunos, como hay algunos que no. Tatiana, la Coparmex hace un llamado a Andrés Manuel a la tolerancia, le pide evitar imputaciones calumniosas, así lo dicen, que se ha referido como traficante de influencias a Germán Larrea. ¿Esto afecta a Andrés Manuel?
habría que preguntarle a la gente otra vez. Creo que Coparmex es un organismo muy respetable, es el sindicato de los patronos, y en algunos momentos ha sido muy importante sus comentarios, y la protección propia de los empresarios. Yo también le pediría que hiciéramos también un llamado a que no descalifique el empresariado o estos señores, vamos a ponerlo así, porque no diría el empresariado de nuevo para no generalizar, que el señor Larrea o el señor X o Z que ponen, porque una cosa es que tú promuevas, y hoy lo dice Andrés Manuel en encabezado en Milenio, que bienvenida a la disidencia o el llamado a votar de los empresarios, por quien ellos, como decir, que pidan el voto razonado a la disidencia, pero si tú entras y haces una descalificación del otro lado, no puedes pedir nomás el respeto para un solo lado. Yo invitaría también a que como líder de los patronos le pida también a sus agremiados que no descalifiquen tampoco del otro lado. Tatiana, Andrés ha provocado que la gente se haga grandes expectativas sobre su gobierno si gana la elección, y eso algunos dicen es peligroso porque hay gente que cree que México empezará a cambiar a partir del 2 de julio, ni siquiera al día siguiente de que proteste si gana. Podríamos sentir ese cambio, ya que entendemos que si se da, esto tiene un proceso, lleva tiempo, y esto puede causar... Sí, ¿me escuchas? Sí, se fue en unos minutos. Te replanteo la pregunta sobre las expectativas que se hace la gente del gobierno que puede encabezar Andrés Manuel, y el cambio que se puede empezar a sentir desde el primer día de que él gane, después de que gane la elección, que puede causar desencanto incluso porque esto lleva todo un proceso para ir ordenando las cosas, para que se puedan ir dando las cosas, y puede, como decía, causar desencanto, nerviosismo y desesperación entre quienes votaron a favor de él. ¿Cómo manejar esto? ¿Qué decirle a la gente? Aquí vamos viendo por varias cosas, porque pones una serie de adjetivos en donde no todos van en el mismo paquete. Una cosa es desencanto, una cosa es expectativas, desencanto, expectativas y no sé qué otra cosa utilizar. Nerviosismo. Que yo no las pondría, nerviosismo, no tiene que ver una cosa con otra. Vamos a ver que sí es posible. Las expectativas cada quien se las crea a sí mismo. ¿Qué sí ha dicho Andrés y qué sí creo yo? Que si logramos que el voto nos favorezca el 1 de julio, sí va a haber un cambio de actitud en este país. Y eso cambia el estado de las cosas. Porque la actitud con la que nos estaremos enfrentando, el ánimo con el que estaremos viviendo, empieza a generar una energía creadora que es distinta. Eso creo que es una cuestión de ánimo, y esa sí creo que va a cambiar. En términos de que hay una varita mágica o no, ahí coincido contigo en que no hay una varita mágica, y es un proceso que va a tener que tener una corresponsabilidad. El gobierno empezará a tomar las medidas para poder recomponer la parte o la dirección o la directriz que toca, y nosotros como ciudadanos, al ser esto una invitación a un movimiento de regeneración nacional, nosotros como ciudadanos habremos de tener que hacer nuestra parte también. Y en ese sentido, repito, volvemos a hacer que esto sí sea un proceso de cambio en el cual todos estamos metidos, y por otro lado, sí, el poder se toma, o la toma de protesta se da algunos meses después, y durante el proceso de transición habrá que comunicar con mucha claridad para poder ir asentando y presentando lo que se va a hacer de forma inicial y lo que va a ir caminando para poder ir a hacer que se cumplan estas promesas propiamente de campaña, y que algunas de estas ya están estipuladas para el plan de gobierno y para las acciones a tomarse los primeros 6 meses del mismo. Ahora, en otro tema que tiene que ver con Beatriz, con la esposa de Andrés Manuel, ella ha declarado en el sentido de que no sería la primera dama ni la presidenta honoraria del DIF, ni aspira a ningún cargo político,
y que seguirá haciendo lo que hasta hoy hace como escritora, como docente, como ama de casa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tienes alguna opinión que puedas vertir? Sí, yo creo que hace muchos años, equivocadamente, hizo el DIF como un espacio de entretenimiento para la esposa del gobernante, cosa que no viene en ningún lado que la esposa le toca hacer eso, porque ¿qué pasa si viene un viudo? O si viene sí, entonces creo que me parece rico que Beatriz haya dicho: en este país no hay primeras ni segundas damas, todas somos mujeres, y que el DIF retome su papel rector en términos de atender el tema de infancia, y que a lo mejor se le quite toda esta parte política que se le da, que no le corresponde, y hasta duplicidad de funciones con Sedesol, con algunas cosas de salud, con algunos temas de educación, que no le competen. Lo que le compete es la parte propia de la infancia, y retomemos y adelgacemos las tareas propias que le tocan al DIF, y quitemos esta parte de que la han usado como para ocupar a la esposa del mandatario. Hay quienes opinan que y que incluso lo han publicado en redes, que esta es una oportunidad de servir y ayudar que está dejando escapar Beatriz. ¿Qué les dices a esta gente? Volvemos a lo mismo. Yo creo que la gente elige al presidente o a la presidenta, pero en este momento no hay mujeres, pero elige al presidente de la República, no elige ni votas en la boleta por su pareja. Entonces, el servir, el solo hecho de que la familia acompañe y ceda o regale el tiempo propio que le correspondería en términos de vida familiar de su pareja al país, es una manera de estar prestando un servicio alterno. Eso no excluye de que ella pueda hacer algunas cosas o no, pero en la ley no están estipuladas. Una mal práctica no tiene por qué continuar, y no tenemos por qué seguir pidiendo que se haga lo que no está en la ley. Bien, Tatiana, hace unos días circularon unas hojas en las que iba impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, hablando de la Iglesia Católica como parte de la mafia en el poder y pidiendo se evite la manipulación del pueblo a través del cuento de la Virgen de Guadalupe. Reza textualmente el escrito. Y debajo de la imagen de la guadalupana, los logos de Morena, PT y PES. Y supe de algunos sacerdotes y de varios feligreses que se engancharon y estaban o están muy molestos y por supuesto en contra. ¿Parte de la guerra sucia o esto es real? Vamos a ver, yo tengo por otro lado, primero, yo no creo que nadie en su sano juicio en este país pueda creer que exista alguien que se vaya a animar a ponerse públicamente contra la Virgen de Guadalupe, y creo que con eso está la respuesta. ¿Sí? No le merece más comentario, por un lado. No obstante, yo lo mandé, tengo varios amigos curas, les mandé esto, y me dijeron que, porque andaba circulando uno de un video aparentemente de un sacerdote donde daba un discurso, y me dicen que no era cierto. ¿El discurso ese que anda en redes no es cierto, de un sacerdote? Pues yo lo que mandé y les dije, oye, que si decían de una cosa así, o sea, que como que venía una parte ligada de que la iglesia desconocía y no sé qué, ¿no? El comentario propio del sacerdote no necesariamente, sino que sí era una postura propia de la iglesia. Vuelvo a lo mismo. ¿Quién se pueda creer en este país que alguien en su sano juicio se va a meter un balazo en el pie al decir que está en contra de la Virgen de Guadalupe? Creo que es absurdo el comentario. Ahora, sí, yo sí escuché, pues, lo que pasa es que voy a abordar otro tema, si no tienes inconveniente, sobre el tema de Napoleón Gómez Urrutia como candidato al Senado. Has dicho que te ha sorprendido, pero la pregunta es, ¿de qué se trata? Porque darle una posición en la Cámara Alta. Mucha gente, incluso simpatizantes, no entienden esta posición de Andrés Manuel en lo particular. Ha dicho que no le gustan las injusticias y este tipo de cosas, pero de esta relevancia, tú mismo has dicho que no acabas que te ha sorprendido, dijiste, creo que son tus palabras textuales. Sí, y comenté cuando el nombramiento propio de Napoleón, comenté que me sorprendía, comenté y lo platiqué con Andrés,
hicimos o sea, él me dijo que consideraba que era un perseguido político, y que también cuando había él estado en Inglaterra, el Partido Laborista le había pedido de alguna manera apoyarlo a que regresara, y le dije: Andrés, está complicada aquí la cosa, ¿cómo me va a tocar atender a mí este tema públicamente? Y me dijo: pues no, o sea, no, podemos diferir en esto, es parte de lo que yo he hecho. Sin embargo, esto me obligó a que yo me metiera a investigar más sobre el caso de Napoleón Gómez Urrutia, y al entrar yo a investigar, a mí lo que me han venido a la mente son una cantidad de preguntas que yo dejo en el aire y que me gustaría me permitieras compartir hoy con el público. Por favor. Es una de ellas: si nosotros realmente sabemos lo que pasó en Pasta de Conchos y cómo el gobierno de Vicente Fox en aquel entonces y el dueño de la mina fueron irresponsables y la autoridad no exigió que se sacaran los cuerpos, pero de los 63 que murieron sepultados en la mina de Pasta de Conchos, 23 estaban afiliados al sindicato de Napoleón. De esos 23 tenían seguro de vida, el resto no tenía ni seguro del IMSS. Entonces yo digo: caray, entonces, ¿quién es no? ¿Quién es quién? Esa es como una de las cosas que dejo en el aire. La otra ha sido el hecho de que a Napoleón le dieron la nacionalidad en Canadá. Yo no me puedo imaginar que un país le vaya a dar a una persona sin investigar la nacionalidad, y más de la talla de Napoleón, si era todo lo que dicen que es. Y ahí me queda como otra pregunta en el aire. Por otro lado, Napoleón Gómez Urrutia ha recibido una cantidad de reconocimientos internacionales en defensa de los derechos humanos, y ahí vuelvo a entrar en una disyuntiva para entender, así como que digo, bueno, quién es no el bueno ni el malo, porque no me gusta ponerlo en esas matices, pero quién es quién en este escenario. Y me voy a un último punto de los casos o de los juicios que Napoleón tiene o tuvo, mejor dicho. Todos los casos están cerrados, palomeados, y lo han exonerado. Entonces no sé, hay más preguntas que cada quien tendríamos que responder e investigar, y no sé si con eso podríamos entender un poco el paso que Andrés Manuel da al invitar a que se ponga y se vote en la asamblea propia del partido de él, para ponerlo en las listas al Senado. Bien, ya de salida, Tatiana, hoy comentaba yo aquí en el programa que yo creo que no se esperaban los adversarios de Andrés Manuel, los empresarios que se han manifestado, como tú bien lo dices, no todos los que lo han hecho, que las encuestas en este momento arrojaran los resultados que están arrojando, y que cada vez que hay un ataque, válgase la expresión, Andrés Manuel, en lugar de bajarlo, la reacción es sigue en ascenso su popularidad. De hecho, cuando entraron después de la precampaña a la campaña, se dijo ya el tope de Andrés es muy poco. Sin embargo, no ha sido así. ¿Crees que, más bien te la voy a cambiar, cómo esperas la elección? ¿La posibilidad del fraude está ahí o crees que la van a dejar suelta? El presidente Peña Nieto ha dicho que no intervendrá. Yo esperaría que cumpla su palabra. Sin embargo, sí veo algunas tentaciones propias de algunos, no sé si serán gobernadores o gente propia del PRI, que empiezan, y el Tribunal Electoral de alguna manera autorizó que las tarjetas rosas, o ya no sé de qué color son ahora, puedan servir como un mecanismo, pues no dicen de compra de voto, pero sí de campaña. Entonces hay cosas que suceden ya desde ahorita: la utilización propia de programas, la recolección o renta de tarjetas de credenciales de elector, y pues yo esperaría que la gente esté alerta, que la gente no entregue esto. Y bueno, lo demás es, pues nos estamos jugando que esta intención de voto se traduzca en votos el día de la elección, poder animar a la gente a que esto suceda, y pues esperaríamos que así suceda, y que este porcentaje que se muestra hoy en las encuestas se lleve a una realidad a través del voto. Bien, Tatiana, ¿vendrás a Tabasco? ¿Tú visitarás también esta entidad?
No lo sé, todavía no lo sé. En algunos momentos me uno con Andrés para platicar con él, para acompañarlo en las giras. En otros momentos me toca estar en la Ciudad de México y en otros vamos y reforzamos algunas campañas electorales en algunos lados del país donde consideramos que se requiere ese apoyo y pues no lo tengo en este momento definido. Pues si vienes por acá estás invitada a cabina, para echar la platicada un poco más larga. Te aprecio mucho que hayas aceptado platicar con nosotros y te envío saludos. Al contrario, muchísimas gracias y bonito día. ¿Quieres decir algo a quienes nos escuchan antes de despedirte? Pues sí, invitarlos a que no entreguen sus credenciales de electores, a que no las renten, a que por favor el día 1 de julio vayamos a votar, nos quedemos cuidando la elección o el conteo del voto al final del proceso electoral y que dejemos el miedo, este pensamiento de miedo que nos han querido instalar en la mente y vayamos a votar con libertad. Gracias, Tatiana, por tu disposición a platicar con nosotros. Al contrario, encantada. Buen día. Hasta luego. Buen día. La coordinadora de campaña Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás